Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Ha vendido unas 15 millones de copias desde que se publicó, y aunque fue escrito en 1936, es considerado un manual de relaciones humanas por sus ejemplos prácticos y aplicables. Una vez que termines este video podrás comunicarte mejor con las personas, crear y mantener amistades con más facilidad, ser más persuasivo, ser un buen líder y mejorar tus habilidades sociales. Si terminas este video, podrás decir que has leído el libro, ya que he cubierto cada capítulo importante. Parte 1. Técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Capítulo 1. Si quieres miel, no des patadas a la colmena. El famoso piloto Bob Hoover volvía a su ciudad de un espectáculo en San Diego cuando a 100 metros de altura los dos motores se apagaron de la nada. Debido a su habilidad pudo aterrizar y nadie resultó herido, pero el avión quedó destruido. Al revisarlo se dio cuenta que el problema fue con el combustible, así que pidió ver al mecánico que se había encargado del avión. Seguro pienses que le llegó una tormenta de críticas y que fue agresivamente despedido por haber destruido un avión y casi matar a 3 personas. Pero Hoover no hizo eso, le dijo que como estaba seguro que había aprendido de su error, al día siguiente se ocuparía de otro de sus aviones. Los humanos somos criaturas de emoción, criticar solo lastima el orgullo y genera un resentimiento que puede durar toda la vida, además de que la persona solo se justificará y no aceptará su error. Incluso los criminales, luego de ser encarcelados, siguen viéndose a sí mismos como personas buenas incomprendidas. Un experimento hecho con animales por B.F. Skinner demostró que recompensar a los animales por su buena conducta es más efectivo que castigarlos por su mala, y se demostró que esto también aplica en humanos. Cualquier tonto puede criticar, censurar o quejarse, pero se necesita carácter para ser comprensivo y capaz de perdonar. No hablaré mal de hombre alguno, y de todos diré todo lo bueno que sepa. Benjamin Franklin. Capítulo 2. Demuestra aprecio sincero por las personas. Generalmente los criminales después de ser arrestados lo primero que piden es que les lleven algún periódico donde ellos salgan y se los pinte como héroes. Incluso siendo criminales quieren seguir siendo importantes. Entre las cosas que más desean las personas, se encuentran ser apreciados e importantes. Un hombre casi hace perder a una empresa $1 millón por un error que cometió. Y aunque evitó perder la mayor parte de ese dinero, cualquier jefe lo hubiese despedido, pero en cambio, el dueño de la empresa felicitó al hombre por haber evitado perder la mayor parte. Él apreció el esfuerzo que su empleado hizo. Demuestra tu aprecio con elogios, pero ten cuidado, no confundas un elogio con la adulación. La adulación es falsa, sale la boca, y puedes ver fácilmente a través de ella, pero un elogio sale del corazón, es honesto y hará que la gente te aprecie por años. El principio más profundo de un carácter humano es el anhelo de ser apreciado. William James. Capítulo 3. Despierta interés en las personas. Si vas a pescar, aunque tú ames los pasteles de fresa, tú no pones un pastel de fresa como cebo, pones lombrices, y lo haces porque es a lo que los peces les gusta. Cuando pescas tú no piensas en lo que tú quieres, piensas en lo que el pez quiere. Los peces y las personas son como tú y yo, nada más les interesa lo que ellos desean o necesitan, todo lo que has hecho desde que naciste lo has hecho porque querías algo. Incluso si hiciste una donación a la UNICEF, lo hiciste porque querías ayudar. Si algún día necesitas persuadir a alguien para que haga algo, pregúntate, ¿cómo puedo lograr que quiera hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo lograr que reciba algo a cambio de ayudarme? No debes confundir esto con la manipulación. Si te pones en el lugar del otro y los dos reciben lo que quieren, el beneficio es mutuo. Un amigo luego de graduarse necesitaba conseguir trabajo, pero no conseguía en ningún lado. Le dije lo que acabo de explicar y me hizo caso. Investigó varias empresas y adaptó los currículums a sus necesidades y objetivos. Se aseguró de resaltar las habilidades y la experiencia que podía aportarle valor a la empresa, y habló del beneficio que podían obtener al contratarlo. Envió el currículum a 10 empresas, y 7 de ellas lo aceptaron. Parte 2. Maneras de agradar a los demás. Capítulo 1. Demuestra un interés sincero en las personas. ¿Alguna vez has oído hablar del conquistador de amigos más grande del mundo? Probablemente lo veas por la calle o el parque si sales, y si te detienes a acariciarlo, saltará para mostrarte lo mucho que te quiere, y sabes que esa muestra de afecto no tiene intenciones ocultas, no quiere venderte ni ofrecerte nada. Sí, ese conquistador de amigos es el perro, un animal que siempre sonríe al verte y siempre se interesará en ti honestamente. Interesarse sinceramente por los demás es algo que los perros hacen, y la mayoría aman los perros, entonces tú deberías hacer lo mismo. Y si piensas que esto no funciona con personas, déjame preguntarte algo, cuando miras una fotografía grupal en la que estás tú, ¿a quién miras primero? Seguro que a ti. Es un hecho que los humanos solo pensamos en nosotros y lo que queremos, así que si quieres agradarle a alguien, lo mejor por hacer es interesarse sinceramente por esa persona. Cuando voy a eventos o fiestas y conozco gente nueva, no hablo más de lo necesario sobre mí, yo escucho, pregunto y me intereso sinceramente por la otra persona. Haciendo esto mucha gente termina hablando de lo agradable que soy, y generalmente también empiezan a interesarse por mí. Capítulo 2. Una sonrisa vale más que 1000 palabras. Una sonrisa dice, me caes bien, me gustas, me causa felicidad tu presencia. A William B. Steinhardt, un estudiante del autor, se le pidió que sonría todo el día durante una semana, y que luego informara los resultados. Él era un hombre antipático y gruñón que nunca expresaba cariño,
Así que durante las mañanas se miraba en el espejo y se decía que iba a sonreír, y lo logró. Saludó a su mujer, al ascensorista, al portero, al cajero, y en su trabajo sonrió a decenas de hombres. Los resultados fueron asombrosos, la gente le devolvía la sonrisa, su relación con su esposa mejoró, pudo manejar las quejas y críticas que le llegaban con buen humor, y todo esto le permitió hacer más dinero. Solo por sonreír, en 2 meses fue más feliz de lo que fue durante todo el año anterior. Ese es el poder de la sonrisa. Si tú ves a alguien sonriéndote alegremente, esa persona te agradará. Ver a alguien sonriéndote es ver a alguien feliz de verte. Que alguien te sonría puede alegrarte un mal día. Y si no tienes ganas de sonreír, esfuérzate por hacerlo. Lo que yo hago si estoy solo es cantar o tararear alguna canción que me haga feliz e intento forzar la sonrisa hasta que salga sola, y si no estoy solo imagino algo que me haga sacar una sonrisa. Capítulo 3. El nombre de una persona es su canción favorita. La gente millonaria ayudó a un almirante a financiar una expedición al Antártico con la condición de que las montañas descubiertas fuesen bautizadas con sus nombres. Y ese no es un caso único, la gente paga millones para que su nombre sea recordado en edificios, estatuas o ciudades después de su muerte. Para una persona su nombre es el sonido más dulce e importante que puede escuchar. No llamar a alguien por su nombre significa que no te interesa lo suficiente. Una mujer trabajaba en la cafetería de una empresa por horas haciendo emparedados, pesando el jamón, poniendo lechuga y un puñado de papas. Ken, empleado de esa empresa, frecuentaba esa cafetería y notó el mal ceño de la trabajadora. Así que la siguiente vez que volvió, vio su nombre en la etiqueta del delantal, la saludó por su nombre y luego le pidió el emparedado. El cambio en la mujer fue asombroso. Le hizo un emparedado muy abundante y puso montones de papas. Cada vez que conozco a alguien, si no oí bien su nombre se lo pregunto de nuevo y si es difícil de escribir le pregunto cómo se escribe. Después repito el nombre en mi cabeza varias veces hasta que queda grabado, y cuando tengo tiempo lo anoto en algún lugar y me aseguro de aprenderlo. Capítulo 4. Sé buen oyente y serás buen conversador. El autor cuenta que conoció a un reconocido botánico durante una comida en la casa de un editor. Él nunca había hablado con un botánico y era algo que le parecía interesante. Se sentó en la mesa y escuchó sin pestañear sobre plantas exóticas, vegetales, plantas y jardines. Él solo preguntaba cosas y luego escuchaba hablar al botánico. Cuando la cena terminó, le dijo al anfitrión que él era un conversador muy inteligente. Parece raro, el autor ni siquiera había hablado, y aún así era buen conversador. Si cuando hablas con alguien, eres caluroso con tu aprobación, buen oyente y te interesas honestamente en esa persona, automáticamente serás el mejor conversador. Las personas solo anhelamos ser importantes, si otros se interesan en lo que le decimos, entonces se nos cumple ese anhelo. Esto también aplica con las quejas. Cuando escucho a alguien quejarse, le concedo el deseo de sentirse importante, simplemente lo escucho y asiento en todo lo que dice. Antes de hablar con alguien, recuerda esto, la persona con la que hablas está 100 veces más interesada en sí misma y sus problemas que en ti y cualquier otra cosa. Su dolor de muelas le importa más que una epidemia que está matando a 1 millón de personas, y su dolor de cuello le interesa más que la pobreza de África. Capítulo 5. ¿Cómo interesar a la gente? William Phelps, profesor de Yale, cuenta que cuando tenía 8 años visitó la casa de su tía por un fin de semana, y en ese fin de semana llegó un hombre adulto. En ese momento a William le interesaban los barcos, así que luego de hablar con su tía, el hombre puso su atención en él y hablaron un montón sobre botes. Cuando el hombre se fue, su tía le dijo que era un abogado de Nueva York y que no tenía conocimiento alguno sobre botes. El chico entendió que el hombre lo hizo para ser agradable, habló con William de algo que solo le interesaba a William. Habla con las personas de cosas que les interesan a ellos, no a ti. Un hombre llamado Edward quería conseguir empleo, pero muchas empresas de la región pertenecían a un solo hombre, Frank Hauser. El problema es que este empresario tenía fama de inaccesible para la gente que buscaba empleo. Así que él investigó lo que le interesaba a ese hombre, y descubrió que le interesaba su actividad tras el poder y dinero, y luego investigó los intereses de la secretaria del hombre. Luego de esto se presentó a la oficina y le dijo a la mujer que tenía una oferta que le podía hacer ganar dinero a su jefe, y luego le habló a ella sobre su gran participación en el éxito de su jefe. La secretaria le concedió una entrevista. Si prestaste atención, Edward aplicó muchas de las técnicas ya explicadas, pero sobre todo, no dijo que quería empleo, nada más se fijó en los intereses del empresario y su secretaria. Capítulo 6. ¿Cómo caerle bien a alguien instantáneamente? El autor cuenta que estaba en una fila esperando registrar una carta y notó que el empleado de la ventanilla estaba aburrido, así que quiso agradarle. Se fijó en algo que podía admirar honradamente de ese hombre y rápidamente se dio cuenta que ese algo era su pelo. Le dijo al hombre cuánto le gustaría tener su pelo, y esto generó una breve conversación sobre el cabello del hombre. ¿Qué recibió el autor a cambio de esto? Nada, solo el placer de hacer sentir bien a alguien, y de agradarle. Todos queremos la aprobación de aquellos con los que hablamos. ¿A quién no le gusta escuchar que su peinado está más lindo hoy, o que es muy bueno haciendo su trabajo? Que nos digan esto nos hace sentir importantes, nos llena ese anhelo, y si haces honestamente que la otra persona se sienta importante, le agradarás inmediatamente. Si algo me gusta, soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Charles Schwab. Parte 3. Logra que los demás piensen como tú. Capítulo 1. No es posible ganar una discusión. El autor, Dale Carnegie, cuenta que una noche fue a un banquete donde el comensal narró un relato basado en una cita de Shakespeare.
pero el comensal dijo que era de la Biblia. Dale le dijo que la cita era de Shakespeare, no de la Biblia, lo que comenzó una pequeña discusión. Ellos decidieron preguntarle a un amigo de Dale que había estudiado a Shakespeare, pero él dijo que la cita era de la Biblia. Al finalizar el banquete, el amigo le dijo que aunque la cita sí era de Shakespeare, no hubiese servido de nada contradecir al comensal porque eso le habría quitado su dignidad. Si quieres cambiar la opinión de alguien, discutir es la peor opción. En una discusión es imposible ganar. Si pierdes, ya está perdida, y si ganas, solo harás que la persona te tenga resentimiento y no cambiará de opinión. Lo que el autor tendría que haber hecho en el ejemplo anterior es o bien aceptar que estaba equivocado aunque no haya sido así, o bien aceptar el desacuerdo y admitir sus errores, escuchar los argumentos del comensal, buscar en lo que estaban de acuerdo, como que la frase es buena, analizar las ideas y los hechos de ambos, y finalmente agradecerle por su interés. Haciendo esto no lastimaría el orgullo del comensal y evitaría una discusión. Capítulo 2. Cómo conquistar o evitar enemigos. Yo soy muy apasionado de la historia, y hace tiempo tuve un desacuerdo con un historiador. Estábamos discutiendo sobre la fecha de un hecho histórico, bien sabía yo que yo estaba en lo correcto, pero él era un historiador, no iba a admitir frente a mí que estaba equivocado y yo no pensaba decírselo tampoco. Así que le dije, tal vez sea yo el equivocado, son incontables la cantidad de veces que he dicho mal una fecha. ¿Por qué no revisamos los hechos juntos? Primero ocurrió esto en el año 1512, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Y luego, ¿en qué año sucedió lo siguiente? Y así revisamos todos los hechos que llevaron a esa fecha, y él solito terminó dándose cuenta que estaba equivocado. Si te das cuenta, nunca le dije que estaba equivocado, acepté que yo podía estarlo, y luego le hice darse cuenta solo que yo estaba en lo correcto, y eso lo hice con tacto, no lastimé su orgullo y actualmente es un gran amigo. Capítulo 3. Cómo evitar grandes problemas. Dale cuenta que siempre llevaba a su perro a un parque, y cuando llegaba le quitaba el bozal, lo cual estaba prohibido. Un día un policía lo vio y le advirtió que si volvía a ver a su perro así, le tendría que hacer una multa. El policía solo estaba interesado en mostrar su autoridad, el perro era muy pequeño para lastimar a alguien. Unos días después, el policía lo volvió a ver, pero antes de que pudiera decir algo, Dale rápidamente admitió su error sin excusas, y le dijo que merecía pagar la multa. Parece una jugada ridícula, pero no lo fue, el policía quería sentirse importante, y Dale le dio ese deseo, así que el policía le dijo que el perro no era capaz de dañar a nadie, y que no le iba a poner ninguna multa. Cada vez que cometas un error frente a alguien, di todas las cosas malas que una persona está pensando de ti, antes de que ella tenga oportunidad de decirlas. Haciendo esto evitarás muchos problemas. Peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue más de lo que se espera. Capítulo 4. Dulzura o agresividad. Para que entiendas esto, voy a contarte una pequeña historia. Un día el sol y el viento discutían sobre quién era el más fuerte. Para llegar a un acuerdo el viento dijo, ¿ves a aquel hombre envuelto en una capa? Te apuesto a que le quitaré la capa más rápido que tú. El sol se ocultó y el viento empezó a soplar y soplar con la fuerza de un ciclón, pero el hombre solo se envolvía cada vez más fuerte en su capa. Rendido, el viento le dijo al sol que lo intentara. El sol salió, y bastaron unos minutos para que el hombre se sacara la capa debido al calor. Es una historia infantil, pero la suavidad generalmente supera la dureza. Déjame contarte un ejemplo de eso. A un hombre le iban a subir el alquiler, pero él no podía pagarlo y quería seguir viviendo, por eso le escribió al dueño una carta diciendo que dejaría el departamento. El dueño fue a visitarlo apenas recibió la carta, y cuando llegó, el hombre no habló de lo caro del alquiler, o que lo quería más barato, sino que lo recibió alegremente, habló de cuánto amaba el departamento, felicitó al dueño por el trabajo que hacía y dijo cuán lamentado estaba de que no podría seguir viviendo otro año debido al presupuesto. El dueño empezó a hablar de sus problemas y de lo malo que eran algunos inquilinos. Cuando terminó la charla, el dueño le bajó el precio del alquiler sin que el hombre tuviera que pedir nada. Una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Abraham Lincoln. Capítulo 5. El secreto de Sócrates. Hace tiempo conseguí 2 entradas para ir a un evento de emprendedores por primera vez. Le dije a un amigo que me acompañase porque ya había ido a uno de esos eventos y él podía ser un guía para mí, pero él no quería ir. Entonces le pregunté, ¿tú no dices siempre que debemos aprovechar todas las oportunidades que tenemos para aprender? A lo que respondió que sí. ¿Tú no siempre dices que no debes perderte de conocer gente nueva? A lo que también respondió con un sí. ¿Y no crees que este evento es una gran oportunidad para hacer eso? Y de nuevo dijo que sí. Después de un poco de debate más logré convencerlo. Si te das cuenta, yo hice preguntas a las que él estaba obligado a responder con un sí, y lo guié para que aceptara sin tener que pedírselo directamente. Según el profesor Overstreet, un no es algo muy difícil de vencer, pone a la persona en una dirección negativa sin importar qué propósito tenía ese no. Por eso la gente persuasiva se encarga de dirigir a las personas en una dirección afirmativa haciéndolas decir sí, para obtener mejores resultados. Esto mismo que he explicado, lo aplicó Sócrates, un filósofo que cambió completamente el pensamiento de miles de personas. Capítulo 6. Deja hablar al otro, él sabe más que tú. Catherine era la más querida de las consejeras de una empresa, pero eso no siempre había sido así. Ella era buena en su trabajo y quería hacerse amiga de sus colegas, pero siempre hablaba de ella misma y sus triunfos, nunca dejaba hablar a los demás, por eso nadie la quería.
Pero se dio cuenta que tenía que dejar de hablar sobre ella y empezar a escuchar más a sus colegas, y lo hizo. Así logró que todos sus colegas la quieran. Si quieres agradar a las personas, déjalas hablar a ellas. Las personas la mayor parte del tiempo solo piensan en ellas mismas, no en ti, no en tus problemas, y tampoco en tus logros. Además, es probable que la otra persona sepa más que tú sobre un tema. Así que, ¿por qué no dejarla hablar a ella? Capítulo 7. Haz que la otra persona tome tu idea por su propia cuenta. El señor Adolf tenía que inspirar motivación en un grupo de vendedores. Él les preguntó a todos qué esperaban de él, y fue anotando las ideas en el pizarrón. Luego dijo que él iba a hacer todo lo que esperaban de él, y preguntó qué podía él esperar de ellos. Todos dieron ideas de cómo podían trabajar, hasta un hombre se ofreció a trabajar 14 horas diarias. La reunión terminó y todos estaban motivados y sabían qué tenían que hacer, aunque realmente nadie se los había ordenado. A ti no te gustaría que alguien te obligue a hacer o comprar alguna cosa, y en realidad nadie quiere. Todos preferimos tener iniciativa propia, y comprar y hacer lo que nos gusta. ¿Alguna vez te ha pasado que querías hacer algo, y justo cuando te dispones a hacerlo alguien te pide que lo hagas? Probablemente te haya quitado gran parte de tus ganas de hacerlo. Entonces, haz lo mismo cuando quieras obtener cooperación de alguien, no lo obligue a hacer las cosas por la fuerza, haz sugestiones discretas y lograrás que esa persona coopere por su cuenta. Además, si quieres que alguien tenga tu misma idea, haz que llegue a esa conclusión por sí solo con preguntas o sugestiones. Capítulo 8. Una fórmula mágica. Hay una fórmula maravillosa para tratar con las personas, y si tuviese que quedarme con una sola enseñanza de este libro, me quedaría con esta. Esta fórmula es la empatía. Piénsalo, tú tienes una razón para pensar y hacer todo lo que haces, sea por aburrimiento, dinero o algo más profundo. Entonces, si pudieras descubrir la razón oculta que una persona tiene para hacer lo que hace, tendría la llave de sus acciones y quizás de su personalidad. Y no te estoy diciendo que seas un acosador, solo pregúntate, ¿qué pensaría o cómo reaccionaría yo si estuviese en su lugar? Yo creo fielmente que el día en que cada humano pueda comprender y sentir lo que el prójimo siente, va a ser el día que la humanidad tenga paz. No creo que algún día podamos llegar a ese punto, pero con solo preguntarte, ¿qué haría yo en su lugar? O, ¿cómo me sentiría yo en su lugar? Ya harías un gran cambio. Un hombre tenía un hijo que había empezado a estudiar una carrera de ingeniería aeroespacial y se le estaba haciendo muy complicado, aunque era lo que le gustaba. Él le decía a su hijo que cambiase a algo más para su capacidad y que él no sería capaz de graduarse. Como es obvio, su hijo se deprimió mucho y estuvo a punto de dejar la carrera, pero antes de que pudiera hacerlo, su padre se dio cuenta de su error e hizo lo que a él le gustaría que le hagan, se disculpó, lo animó y lo ayudó a estudiar. Y aunque su hijo no se convirtió en el alumno estrella, pudo graduarse y trabajar haciendo eso que le gustaba. Capítulo 9. Lo que todos quieren. ¿No sería asombroso que exista una sola frase que pudiera evitar discusiones, eliminar malos sentimientos y crear buena voluntad? ¿Verdad que sí? Pues bien, esta frase sí existe, y es, yo no puedo culparte por sentirte como te sientes, en tu lugar me sentiría de la misma manera. Recuerda siempre que tú podrías haber sido Hitler, Al Capone o básicamente cualquier persona, si tan solo hubieses nacido en su momento, si hubieses heredado el mismo cerebro, temperamento, experiencias, ambientes y todo igual, serías exactamente lo que esas personas fueron. Tú no eres una serpiente por el simple hecho de que tus padres no lo son. Así que si vas a criticar a alguien, recuerda que si no fuese por todo lo que te sucedió, podrías ser exactamente como esa persona. En la actualidad es normal ver a famosos decir algo erróneo y recibir miles de comentarios siendo criticado. A esto hay dos tipos de personas, las que responden de igual manera, o los que aceptan su error, se disculpan y evitan más problemas. Si estás prestando atención te darás cuenta que los más razonables son los segundos. Capítulo 10. Apela a los motivos más nobles. Pierpont Morgan dijo que todas las personas tienen dos razones para hacer una cosa, la que parece buena y digna, y la verdadera. Todos tenemos una razón verdadera para hacer lo que hacemos, pero en el fondo queremos pensar en los motivos que parecen buenos o nobles. Por eso, si quieres persuadir a alguien, intenta tocar esos motivos nobles. Un hombre, digámosle Tony, quería dejar de alquilar una casa antes de que el contrato terminase porque no estaba satisfecho. El dueño se preocupó y fue a verlo, pero en vez de amenazarlo, le dijo que él creía que Tony era una persona de honor y de palabra, que estaba seguro que cumpliría con su contrato y que al fin y al cabo era una persona racional. Él apeló a un motivo noble, el honor y el orgullo. Finalmente el hombre decidió que viviría en la casa hasta que el contrato se terminase. Capítulo 11. Se hace en el cine y funciona, ¿por qué no lo haces tú? Cuando ves un comercial de televisión siempre hay ejemplos dramáticos para vender sus productos. Siéntate frente al televisor a ver comerciales y te darás cuenta como un jabón para la ropa quita la grasa de una remera, mientras que el de la competencia no lo hace, o como el acondicionador de una marca evita la pérdida de cabello, mientras que la competencia no, y también verás caras felices y satisfechas con los productos. Los comerciales dramatizan los productos, y funciona, logra que sean vendidos. La dramatización también debes aplicarla a las personas. Verónica tenía unos problemas en el trabajo y quiso expresárselos a su jefe en una entrevista, pero le dijo que estaba muy ocupado. No recibió respuestas de su secretaria por días,
Así que le envió una carta diciendo que entendía que estaba ocupado pero que era muy importante que lo vea, y le pidió que llenara un formulario. El formulario decía: señorita Wolf, podré verla el día, a la hora, y le concederé minutos de mi tiempo. La respuesta llegó rápidamente debido a que Verónica dramatizó el hecho de que tenía que verlo. Capítulo 12. Cómo inspirar motivación. Un amigo trabajaba como presidente de ventas de una empresa multinacional de tecnología, y en el último año las ventas habían reducido drásticamente, por lo que la empresa estaba cerca de la bancarrota. Él necesitaba desesperadamente aumentar las ventas de la empresa y había intentado varios métodos sin éxito, hasta que decidió ir a un método más clásico y arriesgado. Él organizó una competencia con 4 equipos de ventas. La premisa era sencilla: los participantes del equipo ganador se ganaban uno de los equipos electrónicos de la empresa y un aumento en el sueldo del mes siguiente. Además, para motivar a los participantes, puso pantallas en todos los edificios de la empresa, que decían la cantidad de ventas que cada equipo iba haciendo. En 3 meses la empresa cuadruplicó sus ventas y se salvó de la bancarrota. Estimular la competencia es una técnica usada hace años, pero que muchos no toman conciencia del potencial que tiene. La mayoría somos seres competitivos, siempre tenemos ganas de superar a alguien en algo. Entonces, ¿por qué no estimular la competencia cada vez que queramos que un grupo trabaje? Parte 4. Sea un líder. Cómo cambiar a los demás sin ofender ni despertar resentimientos. Capítulo 1. Cómo decir defecto sin ser odiado. Calvin Coolidge, un presidente de los Estados Unidos, quería hacerle una crítica a una de sus secretarias, pero en vez de decirla directamente, primero elogió el vestido de la mujer, y luego le dijo la crítica. Un barbero jabona la cara del hombre antes de afeitarlo, y eso es lo que el presidente hizo. Las críticas son más agradables si vienen después de un elogio sincero, da la sensación de que al menos has hecho algo bien. Una gerente quería que una cajera sea más rápida a la hora de cerrar la caja, pero en vez de criticarla, censurarla o humillarla, se acercó a ella, elogió el trabajo que hacía durante su jornada y su trato hacia los clientes, y luego le sugirió que revisara el procedimiento que usaba para cerrar su caja. El resultado fue excelente. La cajera siguió las sugerencias de la gerente y mejoró su desempeño. Capítulo 2. Cómo criticar sin ser odiado. Charles Schwab pasaba por uno de sus talleres y vio a unos hombres fumando en un lugar donde había un cartel que decía prohibido fumar. Charles podría haberlos criticado, pero en cambio le dio un cigarrillo a cada uno y les dijo que estaría agradecido si fumaban esos afuera. Los hombres admiraron que él no los criticó cuando podría haberlo hecho, y dejaron de fumar donde no debía. Si quieres criticar a alguien, puedes hacerlo indirectamente, como Charles hizo. Muchos creen que una manera de hacerlo es decir un elogio seguido de la palabra, pero, y luego la crítica. Esto no funciona porque el pero elimina todo el elogio anterior. Para solucionar eso es tan sencillo como reemplazar el pero por el y. Por ejemplo, si a un niño le dicen: estamos orgullosos por tus notas en historia, pero si te hubieses esforzado más en álgebra, los resultados habrían sido mejores, probablemente el niño se deprima. Pero si en cambio le dicen: estamos orgullosos por tus notas en historia, y si sigues esforzándote podrás subir tus notas de álgebra, estoy seguro que en este caso el niño se esforzaría por subir sus notas. Capítulo 3. Admite primero tus errores. El autor cuenta que su sobrina había empezado a trabajar como su secretaria y que cometía muchos errores. Él quería criticarla, pero en vez de eso le dijo que él también cometía errores, y que había cometido errores mucho peores que los de ella. Luego le sugirió lo que podía hacer para mejorar. Si tú admites tus errores antes de decir los de otros, empatizas con la persona y le das la sensación de que no es el único cometiendo errores. Eso hace que la persona quiera corregir sus errores y que no te tenga resentimiento. Capítulo 4. Nadie quiere recibir órdenes. Un gerente de una empresa tuvo la oportunidad de aceptar un pedido muy grande pero que tenía un plazo de entrega muy corto. Él quería aceptar ese pedido, pero no estaba seguro si aceptarlo porque no sabía si llegaría a entregarlo. Él reunió a sus empleados, les contó la situación y les preguntó qué podían hacer para mejorar el proceso y llegar a mejorar el pedido. Él no dio ninguna orden, hizo preguntas y las órdenes las dieron los empleados mismos. Finalmente él aceptó el pedido y pudieron entregarlo a tiempo. Si te das cuenta, él no dio órdenes e igualmente tuvo resultados, y eso es lo que debe hacer un líder. Capítulo 5. Nadie quiere perder el prestigio. Un amigo mío que era director de una compañía, se vio en la necesidad de retirar a un empleado de la dirección de un departamento, pero él era indispensable para la compañía en otras áreas. Por lo tanto, para que el hombre no se enojara, él inventó un nuevo puesto y lo ascendió a ese puesto, en el cual hacía lo mismo que ya hacía, y le dieron la dirección del departamento a otra persona. Si te das cuenta, mi amigo no lastimó el prestigio del hombre, sino que lo aumentó. Las personas están desesperadas por prestigio, no se lo hagas perder a nadie si quieres que coopere contigo. Capítulo 6. Cómo llevar a las personas al triunfo. Los adiestradores de perros, siempre que el perro obedece o hace algún progreso, lo recompensan con elogios, palmaditas y comida. Es algo básico para poder adiestrarlos. Eso es lo que hay que hacer con las personas. Elogia cada vez que alguien haga algo bien, destaca lo bueno sobre lo malo. Si haces eso, la persona se centrará en hacer mejor lo bueno, pero también dejará de hacer lo malo, porque le dejará de dar suficiente atención. Capítulo 7. Cría fama y échate a dormir. Si tienes alguna reputación de la que te enorgulleces, es seguro que quieras mantenerla.
El buen líder quiere mantener la reputación de buen líder, el buen amigo quiere mantener su reputación de buen amigo, y el buen presidente quiere mantener su reputación de buen presidente. Tenemos tanto anhelo de ser importantes que mantener nuestra buena reputación es algo indispensable para nosotros. Hace tiempo tenía que dirigir un proyecto de varias personas, y uno de los participantes estaba teniendo un desempeño deficiente. Así que al finalizar la jornada me acerqué a él y le dije, hoy hiciste un muy buen trabajo y en una velocidad asombrosa. Me habían dicho que era uno de los trabajadores más rápidos y eficientes de la empresa, pero realmente ha superado mis expectativas. Al día siguiente él quiso hacer honor a su reputación, y en una semana logró convertirse en el mejor del equipo. Capítulo 8. Haz que los errores sean fáciles de corregir. Un hombre se comprometió a casarse y la novia le pidió que aprendiera a bailar. Él bailaba muy mal y empezó clases de baile, pero la profesora le dijo que no servía para bailar y que tendría que olvidar todo lo que había aprendido y empezar de cero. Eso lo desalentó y dejó las clases de baile. Tiempo después fue a visitar a otra profesora y ella le dijo que aunque bailaba de forma anticuada, en todo lo fundamental iba bien. Esa profesora, haya mentido o no, le hizo ver sus errores como algo fácil de corregir, y lo motivó a seguir practicando. Cuando alguien nos dice que no tiene caso intentarlo, que es muy difícil cambiar, nos limitamos y perdemos la motivación, pero si en cambio se nos hace ver nuestros errores como algo fácil de cambiar, nos superamos. Capítulo 9. La otra persona debe estar satisfecha de hacer lo que tú quieres. Una empleada de un almacén tenía el problema de que siempre olvidaba poner las etiquetas de los precios. Después de recordatorios, críticas y enfrentamientos, ella no cambiaba su conducta. Su jefe decidió aplicar una táctica distinta, la llamó a su oficina y la ascendió a un puesto en el cual era la encargada y responsable de mantener cada producto con su precio bien visible. Ella se sintió importante con ese puesto e hizo todas sus tareas satisfactoriamente. La persona debe querer hacer lo que tú quieres que ella haga, y es relativamente sencillo lograrlo. Primero, céntrate en los beneficios del otro pensando en qué querrías tú en su lugar, haz coincidir esos beneficios con tus deseos, y finalmente haz el pedido de una forma agradable en la que destaquen los beneficios que la otra persona obtendrá. Cabe aclarar que aunque te he proporcionado todas las técnicas del libro, lo más importante para que cumplas con los objetivos del video es poner en práctica lo aprendido. Así que cuando tengas tiempo, te recomiendo que vuelvas a ver el video y tomes nota de las lecciones que consideres más importantes. Aún así, en caso de que no desees hacerlo, estoy seguro que aplicarás algunas de las lecciones del video. Si te gustó este video y te interesan temas como este, puedes suscribirte a mi canal y visitar mis videos sobre los secretos de la mente millonaria y el poder de tu mente subconsciente.